Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos en este diálogo técnico regional sobre los usos de la información producida por los IGED en la región, organizado en el marco de la Red de Especialistas en Política Educativa del IPE UNESCO y de la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo, una iniciativa conjunta del IPE UNESCO y ORIALC UNESCO Santiago. Mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programa en comunidades de práctica y coordino la red de especialistas en política educativa del IPE UNESCO Oficina para América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, queríamos comentarles que el DTR cuenta con traducción simultánea español-portugués. Pueden presionar el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia. Una sugerencia durante todo el evento es que puedan hablar pausado, así ayudamos a la intérprete. Muchas gracias a Lucía por acompañar la traducción. A su vez, y si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para poder conocernos un poco mejor. Y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía, puedan renombrar su usuario. ¿Cómo se realiza? Es simple. Deben hacer un clic con el botón derecho sobre su usuario, seleccionar la opción renombrar y allí escriben nombre, apellido y país. Si tienen alguna dificultad, pueden solicitar ayuda a través del chat. El chat también queda abierto para que puedan presentarse, dejar comentarios y preguntas, así que alentamos su participación activa durante todo el evento. Sepan que si tienen también alguna dificultad en renombrarse o su usuario no quedó bien definido, parte del equipo de este evento va a estar escribiéndoles en forma privada para poder ayudarlos. Así nos identificamos entre todos. El evento tendrá 90 minutos de duración, en el que en los primeros minutos Nancy Montes hará una breve presentación del estudio Uso de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina, realizado por el IPE UNESCO Oficina para América Latina y el Caribe, en 8 países de la región. Y luego Martín Escaso moderará el diálogo entre Nancy Montes, Miriam Siqueira y Ana Zoraida Quinteros. Como siempre, el chat estará abierto para que desde el inicio dejen sus preguntas o comentarios para que nuestro equipo pueda ir sistematizándolas y después recuperarlas en esta conversación que tendremos en estos 90 minutos. Siempre la sugerencia es no esperen al final, tengan algunas reacciones, así este diálogo puede ser más fluido. Ahora sí, es un gusto dar comienzo a este nuevo diálogo técnico regional. Los diálogos técnicos regionales son un espacio de conversación que se da en el marco de la red de especialistas en política educativa de América Latina, una comunidad en la que se generan sinergias entre el instituto y los expertos y equipos técnicos que día a día trabajan en la gestión en torno a temas clave del planeamiento de la educación en América Latina. En esta oportunidad también nos acompañan los miembros de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo, ya que el tema del informe que analizaremos a continuación es por demás relevante en la agenda de la comunidad. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer este evento? El IPE UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe, promovió durante 2021 un estudio orientado a identificar los usos efectivos de los IGED para el planeamiento y la gestión de las políticas en el sector educación en 8 países de la región. Este estudio tiene como antecedente una investigación sobre el uso de los resultados de los operativos de evaluación de aprendizaje en el planeamiento de políticas educativas, la cual también desarrollamos desde el área de investigación del IPE UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe.
Esta investigación está publicada en nuestra página del instituto y los y las invitamos a que la puedan consultar, y para ello dejamos en estos momentos en el chat el enlace para que puedan luego poder visualizarla y aprovecharla. En el marco de las actividades que desarrollamos en la red de especialistas en políticas educativas y específicamente dentro de las acciones de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo que desarrollamos en forma conjunta con Oreal UNESCO Santiago, vimos la necesidad de presentar los resultados preliminares de la investigación y promover un espacio de intercambio entre el equipo de investigación del estudio y el público interesado en el uso de los SIGED para el planeamiento educativo. Entonces, preguntas sobre qué tipos de uso se identifican en los ministerios de educación de la región, qué factores facilitan u obstaculizan el uso de la información producida por los SIGED, o qué recomendaciones surgen del estudio para fortalecer los usos de la información de los SIGED en la región, serán algunos disparadores para el diálogo entre nosotros, los y las especialistas convocadas en este evento. Recuerden que alentamos a que ustedes también puedan responder a estos interrogantes, puedan compartirnos experiencias de sus países, porque estos encuentros que promovemos justamente es para poder enriquecernos y encontrar espacios para compartir esas iniciativas, porque sabemos que por falta de tiempo, por un montón de cuestiones, digamos, de nuestra agenda diaria, no nos damos ese espacio para poder visibilizar lo que estamos haciendo en nuestros espacios de trabajo. Así que usen el chat para poder nutrirnos con esas interacciones. Sin más, ahora sí paso a presentar al panel que hoy nos acompañan. Ellos son Nancy Montes, que es la investigadora principal del estudio Usos de los Sistemas de Información en el Planeamiento y Gestión de Políticas Educativas de América Latina, realizado por el IPI UNESCO. También nos acompaña Miriam Sequeira Tacuna, investigadora a cargo del estudio de caso de Brasil, Ana Zoraida Quintero Gómez, investigadora a cargo del estudio de caso de Colombia, y Martín Escaso, que es consultor especialista en generación, desarrollo y análisis de información estadística de UNESCO Oreal Santiago, quien será moderador de este diálogo. También contamos con la presencia de Agustín Claus, que es quien lidera el tema de datos y planeamiento dentro de las actividades de la red de especialistas, y va a estar dialogando con ustedes a través del chat, relevando las preguntas y los comentarios que hagan, así que él va a estar sistematizando un poco esta interacción a través del chat. Finalmente, quisiera aprovechar para reconocer y agradecer el trabajo del resto de los y las consultoras que formaron parte de este equipo de investigación del estudio. Como ya les decíamos, fue en 8 países. Entonces, agradecer a Daniel Pincas, quien estuvo a cargo del caso Argentina, a Jorge Castillo y a Jaime Portales, que estuvieron a cargo del caso de Chile, a Sheila Valera, a cargo del caso de República Dominicana, a Karina Peñalosa, a cargo del caso Perú, a Américo Durini, a cargo del caso de Guatemala, y a David Vera Alcíbar, a cargo del caso Ecuador. Ahora sí, le paso entonces la palabra a Nancy Montes, quien hará una breve presentación del estudio antes de iniciar el diálogo con el resto de los y las especialistas. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Natalia. Gracias por la presentación. Agradezco también a los organismos que organizan este encuentro y a la posibilidad de presentar los resultados del trabajo en esta comunidad, en esta red de especialistas, que son además una audiencia, bueno, por demás interesada en estos temas, porque están involucrados e involucradas en las cuestiones sobre las cuales estuvimos trabajando.
Voy a compartir pantalla para la primera parte de esta presentación, para hacerlo también un poco más referido a algunos de los datos e información que queremos compartir y presentar con ustedes. El estudio, como señalaba Natalia, tiene por título Usos de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina, y tuvo un conjunto de componentes priorizados que organizaron la indagación y todo el relevamiento y análisis de la información con la que estuvimos trabajando. Organizamos para compartir con ustedes 4 componentes principales que nortearon, digamos, el trabajo. El primer componente tuvo que ver con describir los sistemas de información y los sistemas de información para la gestión educativa que existen en la región. Hacemos una diferencia entre sistemas de información y SIGED, porque no todos los países tienen un desarrollo completo y exhaustivo de sistemas nominalizados. Por eso nos interesa marcar sobre todo esa distinción, toda vez que algunos tienen registros estadísticos con información agregada que no tiene todavía información para todos los y las estudiantes de sus sistemas educativos. En principio, decir también que el trabajo se refiere básicamente a la educación obligatoria, queda por fuera de este estudio y de este alcance la educación superior. Otro de los ejes que organizaron el trabajo tiene que ver con identificar y caracterizar los usos vigentes en los países alcanzados por el estudio. Sabrán ustedes y habrán leído otros trabajos que en este tomamos como antecedentes, que han tenido por objeto describir los SIGED o dar cuenta de su estado de desarrollo o descomponer los tópicos que organizan el registro. Pero en este caso le interesó a IP UNESCO, también por el trabajo anterior y en general por la línea de investigación que viene sosteniendo, identificar los usos que tienen vinculación con la definición, el diseño, el monitoreo de políticas. Entonces eso distingue a este trabajo de otros. Y la otra cuestión que se ha considerado también pertinente en el marco de este trabajo es deslizarnos un poco de un esquema más típico de análisis en las políticas sociales y educativas, de las políticas públicas, que es pensar en el ciclo de políticas de un modo lineal, para albergar una perspectiva que nos permite identificar flujos, procesos. Bajo otra perspectiva, hemos identificado programas o instancias de política específicos que nos permitían alumbrar o iluminar o identificar algunos usos que luego vamos a comentarles cómo los clasificamos y categorizamos para hacer, digamos, más fructífero el análisis y un poco más ordenada la caracterización de aquello que encontramos. Por otra parte, hemos trabajado también sobre los factores que explican los usos o la falta de ellos, que es lo que va a estar caracterizando más tarde Zoraida, y luego, como en general es pertinente a este tipo de trabajos y de estudios que se hacen de estos organismos, que existan recomendaciones de política muy concretas, muy claras, toda vez que estas sistematizaciones tienen por objetivo también generar otras ideas, otras posibilidades, otros esquemas para seguir ampliando o profundizando el desarrollo de estos sistemas o ampliando también las posibilidades de uso. Nos parece que en la caracterización de los usos que ha sido posible identificar uno puede encontrar otros esquemas, modos de trabajo, modos de gobierno en los países en la región. Entonces, algunos de los procesos comprendidos en el análisis de políticas los hemos caracterizado como la formulación, ejecución, monitoreo, evaluación, considerando también los distintos niveles en que la política tiene lugar, nivel macro, nivel meso y nivel micro, porque muchos de estos sistemas, sobre todo, tienen un uso muy relevante en las instituciones y en los establecimientos escolares. De hecho, muchos de ellos iniciaron su creación tratando de responder a la necesidad de mejorar las tareas rutinarias y administrativas y acelerar procesos. Queremos compartir con ustedes algunas definiciones de los SIGED que están en estos estudios que les hemos comentado, tuvimos como referencia, un poco para describir el universo que ha sido objeto de indagación.
Según un estudio publicado por el BID en 2021, un CIGED se puede definir como el conjunto de procesos de gestión educativa que sirven para diseñar, registrar, explotar, generar o diseminar información estratégica en línea y de forma integral, esta es una característica de este tipo de sistemas, enmarcados por una infraestructura legal, institucional y tecnológica concreta. En cada uno de los países, cada uno de estos aspectos tiene diferente robustez o un desarrollo incipiente, pero en principio se espera que estos atributos converjan, ¿no? Y tengan cierta entidad. Permite gestionar procesos relevantes del sistema educativo de manera integral, la integralidad es otro de los tópicos recurrentes, y eficiente en todos los niveles, como mencionábamos antes, incorporando nuevas tecnologías. Otro modo de denominar este sistema es la sigla EMIS, Education Management Information System, que puede ser definido como un sistema de nuevo recolección, integración, procesamiento, difusión de datos para la toma de decisiones. Esa definición agrega un sentido, una funcionalidad, el tipo que caracterizábamos antes, y también hace referencia a un sistema de personas, de tecnologías, de modelos, de métodos, algunos de los cuales fueron alcanzados por el estudio que estamos compartiendo. Por otro lado, hay una definición de CEPAL que nos parece que también es necesario poner sobre esta mesa de trabajo, que hace referencia al tipo de registros que mencionaba antes, ¿no? Que caracterizan a sistemas de información estadístico. Esos registros tienen por objetivo principal identificar, procesar, difundir información, a veces dan cuenta del flujo de matrícula, de indicadores, sistemas de alerta temprana, información sobre infraestructura con distintos alcances, orientados también a la toma de decisiones. El equipo de trabajo, no voy a repetir lo que ya mencionó Natalia, que son los nombres de los y las colegas que hicieron posible el desarrollo de este trabajo, pero me interesa decir aquí que hemos valorado muchísimo el acompañamiento de Fernanda Luna y de Bianca Gentineta en la coordinación de la tarea, que nos posibilitó reunirnos y acceder también a las entrevistas que realizamos. Pero además nos parece que estas iniciativas permiten ampliar las redes de especialistas que trabajan sobre estos temas. Muchos de los y las colegas que integraron el equipo de trabajo han tenido paso y trayectoria en ámbitos estatales a cargo de áreas y sistemas de información, también son especialistas en estos temas o de modo general en el análisis de políticas. Compartir con ustedes brevemente la metodología de trabajo que nos organizó, porque nos parece que es interesante en esta comunidad especializada también dar cuenta de la cocina de la investigación. En principio, los criterios por los que seleccionamos los países, ¿no? Siempre tenemos una pregunta, quienes trabajamos en estudios comparados o regionales, de cuál es el número de unidades que nos permiten dar cuenta de la región, ¿no? ¿Cuántos países hay que mirar para poder predicar o decir algo de la región? En principio tomamos 6 países considerando el tamaño de los sistemas educativos, aquellos que tienen mucha o poca matrícula, sistemas más pequeños, como el interés es el uso, queríamos ver si el tamaño nos traía usos diferenciales. También el recorrido de los sistemas de información, hay países que ya tienen 20 años del desarrollo de sistemas nominalizados y otros que tienen un recorrido muy incipiente, apenas escaso. Y por otro lado también considerar países de gobierno federal o de tipo de gobierno centralizado para tener también allí alguna variabilidad. Luego se incorporaron 2 países más a los inicialmente seleccionados, Ecuador y Perú, por un trabajo colaborativo con la oficina de Orial UNESCO en Santiago, para hacer zoom sobre los sistemas de información que dan cuenta de problemáticas vinculadas a la movilidad de estudiantes, entendida la movilidad de un modo amplio, y así se generaron 3 informes, también en Colombia, básicamente trabajando esta temática en una publicación que quedó a cargo de esa otra organización. Hicimos un primer relevamiento de 12 países, por esto que les mencionaba antes, no solamente mirar estos 8 que se trabajaron en profundidad, sino ampliar un poco más a otros países, e identificamos 33 sistemas de información. Eso da cuenta de la variedad de temas que están incluidas en estos registros. 7 de los 12 países tienen desarrollados sistemas de alerta temprana con diferentes niveles y avances. Se trata de un estudio de casos en clave comparada.
a partir de un abordaje comprensivo, sobre todo para el análisis de las políticas, que contó con una base empírica de 67 entrevistas realizadas a responsables de las áreas de sistemas de información. La mayoría pertenecen a ese espacio. Algunos de ustedes seguramente fueron entrevistados y entrevistadas, quienes hoy están acá en este espacio, 15 personas de áreas de planeamiento y 21 responsables de políticas y programas que muy amablemente se dispusieron a compartir su experiencia, sus ideas, su conocimiento sobre estos tópicos. También analizamos páginas web institucionales, un conjunto de normativas que enmarcan las áreas a cargo de estos sistemas o los propios sistemas, los organigramas y, toda vez que fue posible, las expresiones materiales de los IGED. En 2 de los países, como decía, por su condición federal, además analizamos 2 estados subnacionales. Es el caso de Argentina y el caso de Brasil. Este trabajo se hizo entre noviembre de 2021 y abril de 2022. Para cerrar esta primera parte, quería mostrar, sin leer, esta tabla que es bastante profusa, pero que va a quedar después a disposición también para ustedes, que un poco da cuenta de estos 12 países que analizamos, que fueron ordenados según desarrollaron sistemas nominales, a partir de qué año. Unos 9 países iniciaron estos desarrollos en la década del 2000 y el resto se incorporó a partir del 2010. Muchos de estos países además tienen desarrollados sistemas de alerta temprana con diferentes niveles de avance. Allí está también caracterizado y tematizado. Así que de esta manera queríamos presentar inicialmente para que ustedes tengan como un primer pantallazo de los tópicos que organizaron este estudio que hoy estamos compartiendo. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, por esta introducción. Nos ayuda mucho a entender el marco en el cual se desarrolló el estudio sobre el que vamos a hablar. Y a partir de ahora vamos a iniciar con esta instancia de diálogo con los especialistas a cargo del estudio, como para conocer un poco cuáles son las principales conclusiones, hallazgos, qué recomendaciones tienen para hacer, qué mensajes pueden también transmitir hacia los países de la región para fortalecer sus sistemas de información. La dinámica de este espacio va a estar estructurada primero en unas preguntas que yo voy a ir proponiendo a cada uno de los participantes para que puedan contarnos sobre este recorrido. Y en un segundo momento vamos a tener un espacio específico para poder plantearles las preguntas de los asistentes, de modo tal que, recuperando la sugerencia que Natalia hacía al inicio, los invito a todos y todas a poder ir sumando sus preguntas al chat a medida que se van haciendo las presentaciones, de modo tal que hacia el final tengamos ya organizadas y sistematizadas esas preguntas y las podamos compartir con los especialistas. Asimismo, como contamos con la participación de los especialistas a cargo de otros estudios de país, también, si llega a ser necesario, podemos darle la palabra para compartir algún comentario o alguna observación específica que surja de una pregunta sobre un caso nacional. Bueno, sin más, entonces inicio con este espacio de diálogo. Y para arrancar en esta instancia, por supuesto, lo más importante, lo que nos llama la atención, las inquietudes que todos tenemos aquí, es qué sucede con los usos de la información de los IGED, ¿no? Aquí, en este punto, Nancy, yo quería acercarte esta primera pregunta porque, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la producción y uso de la información, existe un consenso bastante generalizado de que hay poco uso de los datos, ¿no? Y generalmente esta afirmación, más allá que uno puede cuestionar o no la validez de la misma, suele omitir un conjunto de usos efectivos que ocurren en los países, en los procesos de gestión, en los procesos de planificación, que generalmente quedan invisibilizados, ¿no? Entonces, me parece esta una oportunidad muy rica para poder preguntarte cuáles son estos usos que han identificado de los datos de los IGED en los gobiernos. Gracias, Martín, por la introducción al foco del estudio. En principio es cierto que hay como esta presunción o este lugar común de considerar que hay baja utilización de la información disponible,
que eso en algunos ámbitos y en algunos países puede darse bastante más, pero fue un objetivo de este trabajo identificar eso que denominamos usos efectivos, también para distinguir de otro tipo de usos que son los usos prescriptos. Buena parte de la normativa de las leyes de educación nacional de todos los países de la región asigna sentidos y funciones, a veces no siempre verificables, al uso de la información y al desarrollo de sistemas de información para la mejora de la enseñanza, de la calidad, para la toma de decisiones, y también muchas de las metas globales o lineamientos de trabajo van en esa dirección. Entonces fuimos a buscar usos constatables, para decirlo de alguna manera. Entonces las entrevistas se organizaron a partir de ese tópico. Y organizamos, como les comentaba antes, 3 categorías de tipos de uso. En principio quisimos identificar aquellos que llamamos usos estabilizados, administrativos, o los que permiten ordenar la gestión de los procesos y en particular la gestión escolar. Y en ese tipo de usos nos interesó distinguir aquellos que son propios de los organismos centrales o de las áreas intermedias y aquellos que son propios del nivel escolar o de las instituciones. Luego hay otra categoría de usos efectivos identificados que denominamos específicos, porque son los que fueron el objeto o el corazón del estudio, aquellos vinculados al diseño, al planeamiento, al monitoreo y a la evaluación de políticas y programas, y por otro lado, eso que denominamos usos emergentes. Como hemos hecho esta investigación, este trabajo, les decía, a fines del 2021, fue ineludible pasar por la pandemia y hacer referencia a cómo la pandemia catalizó otros usos, potenció la posibilidad de desarrollos de información que hasta ahora algunos países no habían iniciado. Entonces allí construimos otra categoría que nos permitió identificar otro tipo de usos emergentes, le denominamos, por esta situación de excepción pandémica, porque muchos de estos usos además han estado vinculados a las demandas que la pandemia impuso a las áreas de educación. Entonces estoy compartiendo con ustedes una pantalla que permite identificar, digamos, con nombre y apellido, ese tipo de usos en cada una de las 3 categorías que organizamos. No hacemos referencia en esta tabla a cada país, pero detrás de cada una de estas acciones ustedes van a encontrar seguro la referencia en sus propios países, estados nacionales o subnacionales, que dan cuenta de este tipo de variedad y de esta heterogeneidad. O sea que en principio, para volver a tu pregunta, Martín, hay un uso variado, heterogéneo, amplio y diverso, que tiene como distintos niveles de materialización según los niveles que estemos considerando. En principio, sobre los usos estabilizados, allí identificamos los que tienen que ver con la apertura de establecimientos, de secciones, de asignación de recursos, ¿no? La distribución de equipamiento, de libros o de cargos, toda vez que se hace de modo centralizado o regionalizado y se basa en información aportada por las instituciones, sobre todo en aquellos países también que hacen asignación de recursos a instituciones privadas. La asignación de recursos para el boleto estudiantil, la nómina de estudiantes facilita esa gestión, la asignación de becas, la elección de las escuelas y la inscripción de estudiantes. Buena parte de estos sistemas permite también un acceso a las familias, no solamente a la oferta, sino a la gestión de las vacantes, servicios alimentarios. Algunos países tienen además programas importantes que toman el derecho a la alimentación como parte de su tarea y estos sistemas también contribuyen a esa causa. Por otro lado, en general, de modo general, la transferencia de recursos a los territorios, la asignación de subvenciones y la rendición de cuentas, ¿no? Toda vez que buena parte de esos recursos están atados a condiciones de matrícula o de docentes también. Luego, a nivel escolar, hay un uso específico que podríamos decir, además del administrativo, que regula el acceso y el pasaje de los y las estudiantes por los distintos años y niveles, aquellas cuestiones pedagógicas que tienen que ver también con el registro de asistencia, el registro de calificaciones, promoción, acreditación, egreso,
la comunicación a las familias con el desempeño de los y las estudiantes a través de boletines digitales, por ejemplo, también la emisión de certificados y títulos. Hemos identificado que en algunas escuelas técnicas también aparece el registro de la participación en prácticas profesionalizantes en algunos estados subnacionales, y también un desarrollo muy potente y que tiene también mucha potencialidad, tiene que ver con la identificación de estudiantes en riesgo de abandono o con requerimiento de otros apoyos. Hay otros estudios que se estuvieron haciendo, para nosotros fue antecedente el trabajo que se hizo desde CIPEC con Juan Cruz Perusia y Alejandra Cardini, que está aquí en este espacio también, bueno, describiendo un poco cuáles son los países que a partir de estos CIGED desarrollan sistemas que permiten acompañar o fortalecer, como es el caso de Colombia, las trayectorias escolares. En relación a los usos específicos más vinculados a la cuestión de las políticas, a los asuntos del diseño o a la elaboración de diagnósticos, hemos identificado que algunos países utilizan estos CIGED para elaborar planes estratégicos o de planificación nacional, también para reportar indicadores a nivel nacional o los requeridos por organismos como UNESCO, como la OECD, para el monitoreo de avances, por ejemplo con ODS 2030. En otros países hay políticas de protección a la primera infancia que toman también y usan la información de los CIGED, o de formación de docentes, o políticas de apoyo a la permanencia, toda vez que la continuidad de las trayectorias es uno de los objetivos de política. Identificación de poblaciones objetivo es otro tópico muy importante. Estos sistemas aportan a caracterizar brechas, distancias, inequidades o desigualdades, y también permiten diseñar la oferta educativa en áreas aún no alcanzadas. A veces estos sistemas de elección de escuela e inscripción de estudiantes permiten identificar sobre demanda en algunas áreas, en algunos territorios, y también elaborar diagnósticos o evaluaciones de impacto en la implementación de políticas. Y por último, esos usos que caracterizamos como emergentes, nos interesaba también describirlos en detalle. Los países tuvieron que organizar, junto con las áreas de salud, el seguimiento de la situación sanitaria para registrar casos de infección, de vacunación, que permitieran organizar la reapertura de escuelas o la asistencia presencial. Han habido esquemas de asistencia alternada o interrumpida, que con estos registros pudo organizarse. Chile tenía, por ejemplo, por escuela publicada la situación en términos de vacunación y de infección o de casos de contagio. También se organizó el seguimiento de estudiantes desvinculados para el reingreso a la educación. Se identificaron en algunos países carencias de equipamiento, de conectividad, para poder atenderlas de modo específico, la necesidad de reforzar servicios alimentarios ante el cierre de establecimientos, sobre todo para familias más vulnerabilizadas, y también identificar estudiantes que fueran objeto de acciones específicas. Hubo categorías nuevas que la pandemia habilitó, en algunos países eso se llama promoción acompañada, y también identificar los recursos necesarios para asignar docentes a tareas de intensificación de la enseñanza, y tener este registro de modalidad de asistencia virtual, remota o híbrida. Entonces nos parece que aquí hay como un arco y un abanico importante de acciones concretas que explican que los CIGED y los sistemas de información tienen vida, tienen mucha dinámica, existen y se usan para muchas funciones, aunque probablemente no para todas las que consideremos todavía se pueden seguir utilizando. Muy interesante, Nancy. La verdad que abrir todo este escenario de distintas alternativas de uso no solo enriquece por esta apertura a diferentes opciones, posibilidades, sino también la presentación de categorías que nos ayudan a pensar también y a organizar un poco este campo bastante más complejo y diverso de lo que uno podría imaginarse inicialmente, ¿no? Y yo imagino que en esta diversidad de usos, de recorridos, de experiencias que fueron identificando, hubo algunas que para ustedes, para el equipo a cargo del estudio, les han llamado particularmente la atención, han considerado que son, como se suele decir, buenas prácticas en el uso de información, que no solo son destacables como experiencias, sino también como marco para poder
orientar o promover en otros países estos usos de información, ¿no? ¿Podrías contarnos qué tipo de buenas prácticas han identificado? Sí, destacaría dos. Sin duda, los y las colegas que son parte del equipo podrían agregar algunas más. En principio, hay algunos países, unos cuantos, felizmente, en la región, que tienen eso que se denominan planes estratégicos o esquemas de planificación nacional. Incluso en algunos países permiten hacer una transferencia de gestiones o de gobiernos a través de estos planes, es decir, que existen lineamientos públicos oficializados que dan cuenta de las líneas de acción que los ministerios privilegian. Es el caso de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de Perú y de República Dominicana, es decir, que tienen esquemas institucionalizados por los que hay un conjunto de indicadores que sirven para monitorear acciones. Eso sería algo que nos parece muy destacable. Y por otro lado, aquellos países que han identificado también poblaciones objetivos de interés. El estudio de movilidad nos permitió conocer un poquito más, hacer más lupa sobre eso, y era llamativo también sobre todo el tratamiento que se da a esas poblaciones en términos de reconocimiento de derechos, ¿no? Nos parece que cuando los sistemas pueden alinear, además de la información disponible, acciones concretas, bueno, allí cumplen su función, digamos, para eso están pensados, ¿no? Los sistemas de alerta temprana de alguna manera también tienen ese propósito, no solamente generar un semáforo, un listado de estudiantes que deben ser atendidas, sino un protocolo de acciones muy concretas que tienen las escuelas, los directivos, los y las docentes a disposición para la intervención. Entonces, cuando esas cosas suceden juntas y están alineadas, nos parece que ahí hay instancias virtuosas, digamos, a emular, a tratar de expandir para que sigan sucediendo y ampliándose, digo de nuevo, en los distintos niveles de gestión de los sistemas, ¿no? Muy interesante, Nancy. Me quedo pensando que este tema de la población en situación de movilidad y la posibilidad de generar información y articularla con acciones, seguramente es un tema que a más de uno le va a traer para abordarlo cuando estén publicados estos informes. Es un tema relativamente nuevo dentro de la agenda y en general una de las dificultades que aparece es la vacancia de información, ¿no? Así que como experiencias es bien interesante tomar nota de que esto va a estar disponible para después leerlo, ¿no? Y en este mapa, también que han armado en estas categorías, imagino que habrá habido celdas vacías, ¿no? O sea, determinadas categorías, determinados tipos de uso, donde han identificado ausencia o baja frecuencia de usos que dentro de lo que sería la posición del equipo de investigadores son recomendables o son espacios para poder desarrollar en la región, ¿no? Entonces, te quiero preguntar un poco sobre esto, donde identificaron las principales vacancias. Sí, en principio nos parece que el mesonivel o las instancias territoriales intermedias, por decirlo de alguna manera, todavía son poco atendidas por estos sistemas. Nos da la impresión que ha habido enormes desarrollos para el uso en las instituciones, en el nivel micro, para estas tareas que describíamos antes, pero equipos territoriales o de otros sectores, inspectores, supervisoras, todavía no tienen acceso en todos los países a reportes específicos, ¿no? Pues en algunos de los informes los consultores y consultoras también destacaban esto. Muchas veces esos equipos tienen que pedir información que necesitan a áreas centrales, esas áreas centrales no siempre responden en el tiempo en que la información se necesita o en el formato que se requiere. A veces esto también se explica, este bajo uso, digamos, en ese nivel, por competencias todavía no desarrolladas en distintos equipos que organizan la gestión. En general, muchas veces estos actores provienen del sistema educativo y entonces hay algo de ese uso más profesional o técnico que la información a veces requiere, que no está del todo desplegado. Entonces nos parece que allí hay algo a seguir trabajando. Y por otro lado, hay algo que nos resultó curioso, por lo menos curioso por decirlo de alguna manera, es que a pesar de que estos sistemas tienen mucha potencialidad para tener
información en línea, instantánea, en algunos lugares nos decían que está disponible en el celular, y de modo diario. No todos los países que desarrollan estos sistemas generan publicaciones actualizadas, e incluso esas publicaciones muchas veces siguen la lógica de los indicadores estadísticos habituales. Creo que, por decirlo de alguna manera, acá está Juan Sosnávar también, que lo podrá completar más que yo, a veces los datos y la potencialidad de las tecnologías van más rápido de lo que podemos pensar y analizar con ellos y con ellas, ¿no? Seguimos pensando, me parece, los mismos indicadores y no incorporamos otros modos de mirar trayectorias, otros modos de mirar desigualdades en el acceso, en la permanencia, en el egreso, que estas bases de información habilitarían como posibilidad. Muy interesante este punto también, Nancy. Me quedo pensando en también este mapa y estas coordenadas de aquellos aspectos que han podido desarrollarse más y aquellos aspectos que muestran más dificultad o limitaciones, sobre todo en estos dos puntos que mencionabas, ¿no? Y en este sentido me pareció muy interesante de la óptica de la propuesta de la investigación, esta idea de poder identificar aquellos elementos que de alguna manera funcionan como facilitadores u obstaculizadores en estos diferentes usos de los IGED, ¿no? Uno puede pensar en condiciones institucionales, condiciones tecnológicas, condiciones de política. Entonces aquí, bueno, quisiera involucrar también a Ana Zoraida a este diálogo y preguntarle, en este proceso de investigación, ¿cuáles han sido esos factores que ustedes han identificado como facilitadores que contribuyen a un mejor uso, un mayor uso de la información de los IGED? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, como lo ha mencionado Nancy, el estudio reveló cuestiones interesantes en los países, en los 8 países de estudio. Y podría decirte, Martín, que, digamos, resumiendo como los factores que llegaban a tener, digamos, algún elemento común de presencia en los países, tenemos 7 factores que favorecen ese uso de los IGED, y además que son factores que están mostrando que de alguna manera está evolucionando más, digamos, los equipos, el personal técnico y todos los que intervienen, digámoslo así, en esa labor de producción de información. Entonces, uno de los primeros factores es, digamos, la inversión que se ha hecho en equipamiento tecnológico en los ministerios. Ha sido, digamos, un elemento muy positivo, porque, digamos, las mismas dinámicas, como lo decía Nancy, de esta situación asociada al COVID, hizo que, de alguna manera, los países avanzaran en este aspecto. Y relacionado también con este tema del equipamiento tecnológico, vendría otro factor, que es el del avance en la cultura digital, ¿sí? Entonces, van de la mano como tal, porque pues al tener nuevas tecnologías incluidas en los ministerios, pues va de la mano con estar en una capacitación y en entrar, digámoslo así, en esa mejora de una cultura digital, en cuanto a ya saber que hay nuevos programas, que nuevas formas de consultar la información y como tal también de utilizar ya esa información que está disponible. Y como tercer punto, también como en la misma línea, estaría el impulso a los procesos de formación continua del personal técnico y directivo, no solamente en esta parte de las mejoras tecnológicas, sino también se ha visto una mejora importante en la parte asociada a verle la productividad a la información cuando se va a hacer el diseño o el seguimiento a los planes y proyectos que tienen los ministerios. Entonces, esto ha hecho que de alguna manera se vaya evolucionando de forma positiva en todo este tema de mejoras en la parte de toma de decisiones. También tenemos un cuarto factor asociado a la existencia de las bases de datos de acceso abierto, también que los ministerios tienen plataformas de consulta en línea o microdatos, digamos. Estos 4 primeros factores están muy asociados con todo el tema, digamos, podríamos mencionarlo como una modernización, ¿cierto?
y evolución en todos estos temas de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ya encontramos algunos países que han avanzado notablemente en el tema de trabajos asociados a disponer la información a nivel de microdato, y que también se puedan hacer las consultas en línea como tal. Entonces, esto es también un elemento súper importante para todos los niveles de usuarios, la comunidad en general y los diferentes usuarios, digamos, en los niveles que tiene la educación en cada país. Otro factor interesante para el uso de los IGED es que han habido, digamos, ya agendas comunes, agendas globales para el diseño de planes, digamos, bien sea de toda la región o de algunos grupos de países donde, digamos, ya hay como una línea general de cuáles deben ser los indicadores a informar sobre cada país y obviamente liderado esto por UNESCO principalmente, también algunos elementos asociados con la OCDE, los países que están ya perteneciendo a la OCDE y demás. Entonces esto hace que se potencialice porque es justamente allí donde está la herramienta principal para poder trabajar, digamos, el reporte que se hace a esas agendas globales. Y también podemos ver un siguiente factor, la consolidación e institucionalización como tal de los IGED en algunos países. Y todo va en concordancia con los anteriores factores. Efectivamente, cuando ya hay una inversión, hay un personal que está especializado, ya ven ese potencial como tal en las consultas y en la forma, digamos, de encontrar la información, pues esos son hitos importantes que permiten una consolidación e institucionalización de los sistemas. Allí también importante que se ha asociado el tema, digamos, con una designación o asignación de recursos ya de forma más permanente para que, como tal, digamos, pueda tener un funcionamiento bueno de los IGED. Y como último factor importante es que justamente con ese desarrollo y esa consolidación de los IGED va quedando, digamos, un punto de partida muy interesante para empezar con otro tema que es el desarrollo de los sistemas de alerta temprana. Ya los países tienen diferentes niveles de avance, pero han empezado en la gran mayoría a tener, digamos, unos primeros elementos para tener esos sistemas de alerta temprana y justamente pues contar con sistemas nominalizados permite que efectivamente se pueda hacer la revisión de esas trayectorias de los estudiantes. Entonces, este grupo de 7 factores es los que el estudio ha identificado así de manera global para todos los países. Efectivamente, pues hay diferenciaciones en cada uno, o hay, digamos, profundización más de unos que en otros, pero vimos importante comunicarles que estos son los 7 factores, digamos, más importantes que se dan en el estudio. Muchas gracias, Zoraida. Entonces tenemos las 7 llaves que nos abren las puertas de mayor y mejor uso de la información, ¿no? Inversión en equipamiento, cultura digital, formación continua del personal técnico, datos abiertos, agendas supranacionales de formulación de indicadores, la institucionalización de los IGED y los sistemas nominalizados, para que todos puedan tomar nota al respecto. Ahora, por otro lado, digamos, como contraparte de esto, por supuesto, imagino ustedes también habrán identificado algunos factores que limitan o restringen o son obstaculizadores de este proceso de uso de la información de los IGED. ¿Nos podrías contar un poquito al respecto qué es lo que han identificado? Bueno, aquí ya no son 7 llaves, sino 5 elementos a mejorar, o 5 elementos que están un poquito afectando justamente llegar a esos potenciales de uso. Si bien es cierto, les mencioné que un factor positivo es esa consolidación de los sistemas, esa mayor inversión, digamos, en aspectos tecnológicos, sigue habiendo algunas situaciones que no permiten, digámoslo así, que tuviese como esa perfección en el funcionamiento como tal de lo que se requiere en un CIGED, en todos sus, digamos, sus fases o sus etapas o sus elementos a contribuir para las políticas. Entonces, hay 2
factores que hemos encontrado que son unas pequeñas limitaciones. En algunos países todavía se presentan niveles de ausencia de marcos normativos que institucionalicen ese SIGED. Entonces, de repente pueden haber algunas normas, pero no son lo suficientemente fuertes que permitan institucionalizar un poco más para que hayan más respaldos, digámoslo así, estatales en cuanto a presupuestos y demás. Entonces, esa parte está por mejorar en algunos países. Y muy en relación con ese factor también encontramos un elemento asociado a las estructuras y la dinámica de las distintas instituciones o áreas gubernamentales del sector educación, que también irían un poco en esa misma línea, ¿no? Porque en la medida que se mejoren los marcos normativos tienen, digamos, un alcance de muchos aspectos, ¿no? Entonces no es solamente que se den pautas para realizar actividades o para asignar recursos, sino también los marcos normativos están asociados a generar las pautas de estructuras, digámoslo así, y de dinámicas o de interrelaciones que se deben dar o de jerarquías en las instituciones que están a cargo de todos estos temas de educación. Entonces esos dos factores están muy asociados en que son elementos importantes a que se empiecen a mejorar, digámoslo así, o que actualmente y en lo que encontramos en el estudio, pues estaban mostrando como una limitación. Un tercer factor tiene que ver con lo que mencionaba Nancy en aquellos niveles meso, asociado a las dificultades para acceder a la información o a reportes pertinentes a la función de cada área de gobierno. Entonces, a veces sí, efectivamente, se tiene muy buena acción en los niveles, digamos, macro o nacionales, digamos, entre entidades de carácter nacional, pero cuando tienen que dar el acceso a los niveles intermedios, entonces hay como un poco más de dificultades, hay que hacer correos especiales, hay que esperar unos tiempos, etcétera. Entonces, ese tema creería yo que inclusive puede ser muy fácil de solucionar, porque a veces son situaciones, digamos, de la organización o de los directivos que están a cargo y de las prioridades de repente que se puedan dar, que se pueda convertir o que se esté mostrando como un factor que limite, digamos, potencializar más ese uso de los IGED. También vemos que hay un factor en algunos países relacionado con las capacidades y los saberes para la lectura y el uso de la información. Obviamente el desarrollo tecnológico hace que tengamos que ver nuevas herramientas, nuevas formas de consulta, etcétera, que a veces no se da, digamos, no se exterioriza a todos los involucrados y a veces se requiere también un poco más de documentación, de inclusive capacitaciones en los diferentes niveles para que se pueda, digamos, potencializar esa lectura y uso de la información que se está publicando o que se está entregando. Entonces, allí también tenemos una pequeña situación, digamos, de factor que está limitando ese uso. Y finalmente, encontramos que los servidores que se tienen en los páginas web o que soportan las páginas de difusión de la información, curiosamente vemos que a pesar de que pueden tenerse unos desarrollos importantes tecnológicos, esa partecita todavía sigue estando un poco con problemas, porque en las consultas que se realizaron en varias páginas todavía la información tenía problemas para consultarse, no desde todas partes a veces se puede, digamos, accederlos. Hay cuestiones como técnicas, digámoslo así, en esos manejos de grandes volúmenes de datos. Entonces, si bien es cierto, hablábamos por allí de los elementos positivos asociados al tema tecnológico, de repente hay otra parte también de lo tecnológico que falta un poco más de suavizarlo, de desarrollarlo en términos de ya de la visualización y las consultas por parte de los usuarios en general.
Pero digámoslo, para concluir esta parte de factores, el estudio mostró, como lo decía Nancy, un potencial muy importante de usos y digamos de ya utilización como tal de toda la información desde diferentes modos para los diferentes niveles que, digamos, muestra una evolución interesante de los IGED en los 8 países de estudio. Muchas gracias, Zoraida. Así como tenemos las 7 llaves, tenemos entonces las 5 cerraduras que hoy no nos permiten abrir del todo las puertas. Pensaba incluso en esto que mencionabas, que retomabas de Nancy, de los niveles meso, que también en casos como el que tú estudiaste en Colombia, donde hay una fuerte descentralización de la gestión educativa, también aparece ese nivel entre esa relación entre el nivel central y el nivel desagregado de gestión de las entidades territoriales, la provincia en Argentina, los estados de Brasil, etcétera, donde también seguramente aparecen algunos desafíos adicionales, ¿no? Y como para ir ya metiéndonos hacia las conclusiones, hacia aquellos mensajes clave que nos ha dado el estudio, un poco lo que les quería preguntar, y aquí sí voy a hacer, la voy a introducir a Miriam también a este diálogo, es cuáles son, dentro de la evaluación y el análisis y las discusiones que también ha habilitado esto en el equipo, cuáles son aquellos recomendaciones que ustedes podrían formularle a los países de la región para decir, bueno, por aquí son los caminos para fortalecer, para profundizar los usos de la información de los IGED. Boa tarde a todos y a todas. Buenas tardes a todos y todas. Es un privilegio y un honor poder estar aquí en este diálogo técnico. Me gustaría agradecer también la participación de todos durante este estudio. Sí, tenemos algunas recomendaciones. Las recomendaciones que surgieron del estudio y los retos que se identificaron en el estudio se basan en las contribuciones producidas por el equipo de trabajo a partir de las diferentes fuentes que Nancy ya citó y también en las reflexiones que nos ofrecieron y en la información que nos prestaron generosamente las personas entrevistadas por nosotros en los diferentes países. Cuando pienso aquí en las recomendaciones, hay recomendaciones que tienen que ver con cada país y luego otras recomendaciones que son para organismos de cooperación. Y es muy difícil en realidad segmentar recomendaciones y retos, ya que los límites, esos factores que obstaculizan el uso efectivo de los CIGED, todo eso sirvió como punto de partida para las recomendaciones que logramos traer como contribución. Y, bueno, no podría ser diferente. Y estos obstáculos y estas brechas ya son de por sí un reto. En las recomendaciones también me parece que siempre hay un reto incluido, metido ahí. De cualquier manera, vamos a intentar destacar algunos puntos, algunos temas considerados más críticos, ¿no? Vamos a señalar algunas recomendaciones que son para los países, que son para los organismos de cooperación. Y la idea aquí es contribuir para cualificar los sistemas y el uso efectivo de las informaciones, de la información generados por ellos. Bueno, entonces, pensando en las 7 llaves y 5 cerraduras, creo que fue esa la expresión que usó Martín. Sí, perfecto. Bueno, tenemos 4 recomendaciones para los países. La primera recomendación es avanzar en lo que se llama final de gobernanza de datos. Zoraida
mencionó el tema de los marcos regulatorios, normativos, que hay un estatuto de relevancia en algunos países, ya que están regulados y son parte de las leyes nacionales. Pero a pesar de todo esto, todos los países mencionaron niveles iniciales, incipientes de desarrollo en cuestiones de interoperabilidad o de integración entre diferentes bases de sistemas de información. En este sentido, una de las recomendaciones, la primera recomendación, y no está en orden de importancia, pero una de las recomendaciones es que se cree un sistema armonioso de marcos regulatorios que puedan alcanzar todos los ámbitos involucrados, sean institucionales, intersectoriales, tecnológicos, metodológicos. Y también aprovecho para destacar que hay convenios entre agencias y áreas estatales y que es una posibilidad de avanzar en esa dirección para poder ampliar la cultura colaborativa, para poder mejorar la información disponible y también el acceso a esta información. Bueno, entonces esa es la primera recomendación. Se necesita avanzar en la gobernanza de datos. Bueno, la segunda recomendación que tenemos y que también tiene que ver con los obstáculos o dificultades que se encontraron, que se identificaron, tiene que ver con desencadenar instancias de capacitación, de actualización, reconocimiento y uso de los sistemas y sus diferentes potencialidades, considerando algunos casos, y me recuerdo específicamente del caso brasileño a nivel nacional, el subuso que se hace del sistema tan robusto que tenemos. En varios informes apareció esa necesidad y en todos los niveles para todas las personas en la gestión educacional. Y también menciono la importancia que tiene el apoyo político, la financiación, el apoyo técnico para poder desarrollarlo y también la institucionalización para favorecer un uso más sistemático de los IGED. Así podemos alcanzar un nivel de mantenimiento y permanencia de los equipos en los diferentes niveles, evitando que haya una rotación de recursos técnicos y profesionales, lo cual se nota en muchos países, especialmente en temas que son muy específicos. Bueno, una tercera recomendación para los países tiene que ver con la mejora de los sistemas y de la disponibilidad de la información. O sea, la necesidad de procesar conjuntos de indicadores y de información de manera agregada para los diferentes fines, usuarios, usuarias de estos sistemas. Aunque ya hay bases con información en línea, no todos los países logran procesar los datos de esta manera, de una manera agregada, de una manera más orgánica, digamos. En este sentido, es bastante interesante si se puede aumentar la experiencia o ampliar la experiencia de algunos países que han avanzado, que han mejorado estos modos de presentación de datos y consultas en línea para poder promover espacios de cooperación, de colaboración, para aprovechar esta heterogeneidad que existe, ¿no? De los momentos de cada sistema, de las maneras de acceder a la información, ¿no? A información actualizada en tiempo real y también la ausencia de información en algunos casos.
La cuarta recomendación para los países tiene que ver con incluir modos más precisos para identificar diferentes poblaciones. Consideramos las posibilidades, o sea, se considera, por ejemplo, la pandemia, que eso ya fue mencionado por Nancy, por Zoraida también, y con esto los países fueron obligados a incorporar muchos accesos, procesamiento de datos, flexibilización del sistema, modos de registro, todo. Sería entonces bastante relevante incluir en la agenda de trabajo de los países los modos más precisos para poder identificar a ciertas poblaciones que son las poblaciones objetivo para las cuales se hacen programas, ¿no? Y hay que tener programas prioritarios para hacer frente a la pandemia y los impactos de la pandemia que todavía amenazan la permanencia, la calidad, el aprendizaje, la relevancia de los aprendizajes, considerando que esta situación empeora, o sea, se sumó a las dificultades que ya existían en los sistemas escolares, que tenía que ver ya con acceso, retención de los alumnos. Y es importante mencionar, y esto ya lo dijeron Nancy y Zoraida también, hay que prestarle atención a los sistemas de alerta precoz o temprano, todavía poco difundidos en los países de la región. En los países que sí se implementaron, todavía presentan obstáculos, dificultades para que sean realmente incorporados estos sistemas de alerta temprana. O sea, para que sean como un sistema preventivo de verdad. Hay mucha dificultad todavía para aumentar y fortalecer su uso. Ahora voy a pasar a mencionar algunas recomendaciones que son para los organismos de cooperación. Las recomendaciones tienen que ver con la promoción de estudios e intercambios, de la necesidad de colaboración. Tiene que haber estudios que contribuyen a mejorar los diagnósticos, los estados y condiciones y niveles de desarrollo de los CIGED, con la generación de espacios de intercambio entre países. Yo creo que tenemos un ejemplo muy relevante como este y otros espacios que han sido generados por IPE y Orealc Santiago, y creo que hay que ir en esa dirección. Eso nos brinda elementos que son muy ricos y que contribuyen mucho a vencer obstáculos y superar obstáculos y a usar los sistemas de manera efectiva en los diferentes países. También tenemos un tema de que no es suficiente, por eso tenemos otra recomendación que vale la pena mencionar. En el caso brasileño, que es al que me dediqué más, es muy relevante, y es trabajar en el apoyo, avanzar en el apoyo tecnológico de manera general y en particular para consolidar o para instalar sistemas incluso de alerta temprana, que como ya vimos, todavía son muy incipientes en muchos países donde ya están presentes. Y la última recomendación es contribuir para generar indicadores. Generar indicadores, especialmente indicadores que tienen a las personas como la base de la información. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la información necesaria para la Agenda 2030, ¿no? Los ODS. Las metas buscan avanzar con el aprendizaje, reducir la desigualdad,
de diferentes formas, o sea, las diferentes formas de desigualdad, son temas que exigen un conjunto grande de información para ayudar a las poblaciones vulnerables y específicas. Y esto demanda la recopilación, el tratamiento de nuevos indicadores para realmente poder atender y responder esas demandas generadas y para cumplir con el objetivo de reducir las desigualdades que conocemos, que existen. Así que, Martín, esas son básicamente las recomendaciones que surgieron y que consideramos las más relevantes y que pudimos identificar en el estudio. Entonces son recomendaciones para los países y también para organismos de cooperación. Muchas gracias, Miriam. Me parece muy interesante que hayan podido hacer esa distinción, porque efectivamente hay muchos organismos de cooperación internacional que tienen dentro de sus agendas el desarrollo, el fortalecimiento de los IGED, recursos asignados a estas acciones. Entonces creo que eso también ayuda mucho a poder priorizar y enfocar en aquellas necesidades, ¿no? Y bueno, en algún punto también me parece interesante mencionar que este estudio está promovido por el IPI UNESCO y que en ese sentido ha podido avanzar, y de alguna manera este estudio puede servir como un marco de coordenadas para que haya estos otros estudios de profundización que mencionabas, ¿no? Y a la vez esta presentación es parte del marco de la comunidad de especialistas en datos, esta iniciativa entre UNESCO y Orialc UNESCO, que también estamos tratando de promover este intercambio de conocimiento y demás. No podía evitar hacer propaganda a las acciones que llevamos adelante como parte de mi rol de moderación. Y para ir cerrando, ahora sí, en esta etapa, y dar pie un poco a las preguntas del público, un último tema que me gustaría con el que podamos concluir esta etapa es que nos puedas contar cuáles son los desafíos que ustedes han identificado como los más importantes para los países. Como eu disse quando iniciei ali a falar das Bueno, como dije antes, yo diría que cada obstáculo, cada elemento que se convierte en un obstáculo para usar la información de manera efectiva, para crear políticas y para tener una gestión de políticas. O sea, cada obstáculo, ya lo mencioné, pero cada obstáculo es un reto. Tenemos dos principales retos que están interconectados y también tienen un vínculo con las recomendaciones y con las dificultades que enfrenta cada país en el uso de su información. Bueno, el primer reto, y no va en orden de importancia, pero es un gran desafío, es un gran reto, tiene que ver con una creación de cultura. El reto de lograr establecer políticas públicas que favorecen la creación de una cultura de acceso y de apropiación de resultados por parte de los equipos gestores que logran estar fuera de este poder del gobierno. O sea, es como si se pudiera convertir en una forma de planear y de hacer gestión de políticas educativas en todos los niveles y en todos los ámbitos. Para eso, también surge otro gran reto, que es el tema de tener recursos y contar con recursos cualificados para uso y análisis de datos, con perfiles específicos para producir y analizar los diferentes tipos de información. Así que esto se trata no solo de tener estos recursos a disposición, sino también de la condición de mantenerlos y retenerlos, especialmente cuando se trata de recursos
o perfiles que son muy específicos, necesarios e indispensables para poder producir y analizar toda la información que se produce. Também buscando, né, um pouco me sustentando no caso brasileiro, a produção Pensando en el caso brasileño, la producción de datos y de información es enorme. Hay realmente muchísima información. Y hay una gran diferencia entre lo que se puede producir de información y lo que se puede usar efectivamente para formular políticas y hacer la gestión de políticas. Termino entonces con eso. Muchísimas gracias por dejarme participar y bueno, seguimos con nuestro diálogo. Estoy aquí a disposición. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Muy interesantes estos mensajes como para quedarse reflexionando sobre ellos. Les voy a compartir algunas preguntas que fueron saliendo de parte de los asistentes. La primera pregunta es de Marisa Álvarez, de Argentina, que pregunta, en relación a la poca publicidad de los datos que se encuentran disponibles en los IGED, tomando el comentario inicial de Nancy, ella nos consulta, ¿podríamos pensar que esta restricción para difundir tiene alguna relación con temas de protección de datos, en particular tratándose de datos de menores? Aquí abro el micrófono a quien quiera responder esta pregunta. Gracias, Marisa, por la pregunta. Espero que me escuchen bien. ¿Se escucha bien? En principio, cuando hacía referencia a la ausencia de publicaciones, digamos que acompañen temporalmente esta disponibilidad de información, es decir, hay una lentitud, si se quiere, para publicar datos agregados a nivel nacional, a pesar de que las bases lo permitirían, tenía que ver con eso, con procesos de trabajo que no capitalizan estos recursos de información más que con el tipo de información y los resguardos que esa información requiere, ¿no? Porque hay mucha información agregada que se podría trabajar sin violar ese cuidado y esa protección de datos. Ahora, por otro lado, es cierto lo que señala Marisa, que hay todavía mucho a desarrollar, por eso la gobernanza de datos es una de las recomendaciones, es una de las cuestiones a avanzar, para que las bases de acceso abierto también permitan otros análisis, probablemente a otros actores, no solo a las áreas de gestión, para capitalizar lo que estas bases de personas, de estudiantes, de alumnos posibilitarían. Así que son las dos cosas, ¿no? En principio, a lo que me refería era que encontramos anuarios y publicaciones que siguen una lógica histórica, por decirlo de alguna manera, muy habitual en los modos de qué indicadores se presentan, y capitalizan poco otro tipo de análisis que aún estarían disponibles sin violar los secretos estadísticos, las restricciones y protección de información. Muchas gracias, Nancy, muy claro. Por supuesto que si quieren repreguntar o sumar alguna otra cuestión, sigue abierto el chat. Quiero compartir una pregunta de Flora Medina de Honduras, que ella nos pregunta, ¿el CIGED ha permitido, en este estudio que han hecho, lograr una mejor distribución de los recursos de cooperación externa, promocionar mejores alumnos, distribución de bonos, mejor gestión de la alimentación escolar, registro de asociación de padres, gobiernos, estudiantes, jornadas de salud, entre otros? Es decir, enumera un poco algunas posibles usos bien concretos, si ustedes han identificado que esto ha sido posible, ¿no?, en algunos casos, para un mejor funcionamiento de criterios de distribución. Sí, en principio entiendo que Flora hace una afirmación en relación a Honduras y que esos procesos efectivamente fueron más eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en el estudio en cada uno de los países se puede acompañar la afirmación de Flora, que efectivamente allí a más información exista, mejor posibilidad de asignación eficiente de recursos o de atención específico a grupos poblacionales, ¿no? Que era un poco también lo que destacábamos como buenas prácticas o buenos usos. Excelente, muchas gracias. Y aquí Félix de León también nos pregunta si han logrado tener alguna clasificación de los IGED, no me queda claro si desde los sistemas o de los usos, en función de 5 o 6 criterios básicos para conocer información más específica por país.
En principio sí, en el informe regional, el regional y los nacionales estarán disponibles a inicios del año que viene para que puedan ahondar y profundizar. Tomamos 3 criterios. Uno es la temporalidad para caracterizar a los IGED, no a los usos, ¿no? Yo entiendo así la pregunta de Félix. Es decir, hay aquellos sistemas que tienen, como decíamos, bastante más años de recorrido. Es el caso de Perú, de Colombia, de Brasil, de República Dominicana, de Chile y de Costa Rica. Por otro lado, sí, estos sistemas han incorporado el desarrollo de los SAT, que nos parece que es un modo ampliado, digamos, y más específico también de optimizar el uso de estos CIGED. Ahí no todos los países tienen esos desarrollos. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que desde el 2007 viene con esta trayectoria, todavía no tiene un sistema de alerta temprana muy desarrollado. Y otro rasgo que también buscamos es ver si estos CIGED son el único o el principal sistema de información al que la gestión y las políticas recurren, y esa unicidad, por decirlo de alguna manera, la encontramos solo en Brasil, en República Dominicana, en Ecuador y en El Salvador. Si bien en otros países los sistemas se utilizan para muchas cuestiones, pero hay varios sistemas, ¿no? Vieron que dijimos 12 países, 33 sistemas de información. Entonces, este rasgo de unicidad también nos interesó. Y para Félix, si le interesa, otro estudio que miró y clasificó a los países según las características de sus CIGED es el del BID, que estableció una categoría de desarrollos latentes, incipientes, emergentes y establecidos, y ahí va a poder encontrar también otra categoría para clasificar a los países. Excelente, Nancy, muchas gracias. Comparto otra pregunta que es de Magdalena Anunda de Angola. Quizás cometo algún error de traducción con la pregunta, trataré de ser lo más fiel posible. Ella comenta que en el país hay un Plan Nacional de Desarrollo de la Educación, y pensando un poco en este marco, en las posibilidades y potencialidades de los IGED, ¿cuáles serían las posibles propuestas de soluciones que proponen los IGED para los desafíos planteados en la gestión escolar? Entiendo que en el caso de la intervención de Magdalena, ¿no es cierto? También hay como una preocupación por la calidad de la información. Y nos parece, quizás también los otros colegas y colegas que han estado en el estudio pueden ampliar o discutir con esto que digo, a mí me parece que la calidad mejora con el uso, ¿no? Y la confiabilidad en la información también. Entonces se completarán las nóminas y todos los datos asociados toda vez que tengan entidad y utilidad para cuestiones específicas. Otro modo de mejorar también la calidad de la información tiene que ver con acciones concretas de trabajos de consistencia en conjunto de datos específicos, ¿no? Por ejemplo, sobre movilidad, es decir, están esas bases completas, hay toda la información necesaria, cuáles son las variables que permitirían describir a esa población. Entonces ese es otro modo también de avanzar en la mejora de la calidad de los datos. Y creo que lo que señalaba Miriam es otro factor que colabora para el uso de los datos de calidad o de confiabilidad, que tiene que ver con esa cultura que incorpora cada vez más la información como recurso, ¿no? Excelente, clarísimo, Nancy. Muchas gracias. Luis Castillo nos pregunta, nos hace 2 preguntas. ¿Cuál es el SIGED que por sus características y logros consideran ustedes que debiera estudiarse más detenidamente? Y por otro lado, ¿qué papel juega la voluntad política de los ministros de educación en el desarrollo de los SIGED? Me animaría a decir algo respecto de la primera, no sé tanto sobre la segunda, porque creo que algunos desarrollos, por suerte, prescinden de las voluntades de ministros y ministras, por eso tienen continuidad y estabilidad. Por supuesto que toda vez que son apoyados, mejora la potencialidad de uso. Si eso nortea, digamos, el trabajo cotidiano de los equipos de gestión. Pero tanto Colombia como Ecuador, como Chile, como Guatemala, tienen desarrollos muy potentes que vale la pena ser mirados. Argentina está del lado de los países que no tiene un sistema nominal nacional, federal, así que no lo incluiríamos allí. Brasil también.
creo que cada uno tiene una potencialidad específica por el modo en que habilita usos en diferentes niveles. Hemos dado con buenos ejemplos, digamos, de usos interesantes, así que creo que no sería fiel a lo que los sistemas tienen como potencialidad si destacara solamente uno, pero no sé, los colegas que han estado a cargo de los sistemas nacionales pueden hacer alguna otra precisión también. Yo quisiera complementar lo que dice Nancy, justamente hablando a propósito de Colombia. Digamos, la experiencia de Colombia muestra que no es un tema de ministro en sí mismo, sino es un tema de Estado, ¿sí? Acá, desde que se tiene la Ley General de Educación, allí se estableció, digamos, como esos niveles de intervención de cada uno de los rangos nacionales, departamentales, municipales, digamos que hay unos roles muy claros, y bajo esa ley, entonces, el funcionamiento como tal del sistema ha sido permanente, independientemente de que llegase en cada 4 años un ministro, ¿sí? Entonces, más bien el tener justamente una normativa muy clara y específica permite que digamos, como un camino más claro para seguir con las políticas públicas y con los desarrollos de los CIGED como tal. De hecho, en la norma, pues, dice se debe llevar la información de matrícula, porque eso va a permitir, si llevamos un dato claro de matrícula, exacto, lo más exacto posible de niños matriculados en cada municipio, podrán tener los municipios a su vez un retorno de recursos, ¿sí? Entonces, eso hace que haya unas condiciones, digamos, como de juicio entre todos los que intervienen en el proceso. Y así se ha visto que, digamos, ya el SIMAD, que es el sistema de Colombia, tenga, digamos, ese potencial y vaya cada vez evolucionando más en diferentes fases. Justamente, por ejemplo, a pesar de que es un sistema nominal, está ahora en la fase de la presentación de estadísticas siguiendo todos los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional, ¿sí? Que es llegar a tener una certificación de calidad de la información. Y ahí me atrevo a tomarme unos minutillos más para complementar la primera pregunta que hizo alguien sobre los temas de por qué la información no estaba de pronto disponible tan rápido. También de pronto en el marco de la cultura, digamos, de la información o del uso de la información, si los países no documentan cuánto se van a demorar, digamos, si los tiempos normales de demora, en general las estadísticas, el usuario se crea expectativas de que si terminó el 2021, en enero de 2022 ya va a tener todo absolutamente listo. Entonces, también documentar claramente cuánto es el proceso, digamos, de análisis y difusión de la información, le permite también tener claro a los usuarios que de repente hay que esperar un poquito porque la calidad justamente va a depender de eso, ¿no? De revisar millones de información, porque Colombia, por ejemplo, tiene 10 millones de estudiantes, entonces, ¿cuánta información hay allí para hacer todas las verificaciones y digamos, revisiones de consistencia y coherencia? Entonces, eso para contarles a los participantes sobre todos estos elementos claves que hay que tener en cuenta en generación de información. Muchas gracias, Zoraida. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo para continuar, para seguir retomando las preguntas. Valoro también muchísimo que siga habiendo inquietudes, preguntas, cuestiones que van surgiendo en el chat, que si bien no podemos tratar ahora, pero seguramente se podrán profundizar cuando estén publicados los informes y también seguir trabajando en el marco de la comunidad de especialistas. Yo simplemente quiero agradecer profundamente a Nancy, a Miriam, a Ana Zoraida por su exposición, por la claridad de los conceptos y por cómo nos han orientado también en los aspectos más relevantes de este estudio. Creo que estamos todos convencidos de que hay que fortalecer a los sistemas de información que van a permitir fortalecer a su vez la gestión y la planificación de políticas, y que en este marco donde las tecnologías están avanzando, donde los sistemas educativos se están volviendo más complejos, donde las coyunturas también desafían a los sistemas de información, como contaban las colegas en relación al COVID, es necesario encontrar estas
estas guías que nos permitan identificar los puntos clave para fortalecer a los sistemas de información y poder fortalecer esa articulación entre la información, la generación y el uso de la información. Y me parece que estos estudios, el estudio regional y los estudios nacionales, funcionan como una guía que nos permite navegar en el desafío que tiene la política educativa de generar estrategias para el fortalecimiento de los usos de la información. Así que nuevamente les agradezco profundamente a las tres por haber compartido su experiencia, y ya para darle un cierre al encuentro le paso la palabra a Natalia. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Nancy, Miriam, Ana, por este espacio de reflexión, a todos los que participaron a través del chat, y como dice Martín, siempre son acotados estos espacios y se nos pasa el tiempo volando, así que bueno, los esperamos para seguir compartiendo actividades a través de la red y de la comunidad de datos. Quería comentarles tal vez algún dato de color, que nos acompañaron más de 50 funcionarias, funcionarios y tomadores de decisiones en este evento de hoy, de 14 países, de Angola, de Argentina, de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así que es un placer para nosotros contar con esa representación de los países, y como ustedes saben, y como se los comenté en el inicio, mentira, se lo comenté a los panelistas y no a ustedes, el contenido de esta sesión quedará grabado y a disposición en las próximas horas dentro de las actividades de la red, y también dentro de ese espacio van a encontrar un foro donde pueden continuar debatiendo en esta oportunidad de la mano de Agustín Claus, que es quien a partir de ahora va a estar liderando el tema de datos y planeamiento dentro de nuestra red de especialistas en política educativa, así que dejamos el link de acceso para poder continuar en forma asincrónica este interesante debate. También, bueno, alentamos a participarlos en todos los otros temas de la red, pero particularmente, y como ustedes saben, en julio de 2021, de la mano de Orial UNESCO Santiago, hemos inaugurado la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Este espacio ya cuenta con más de 500 especialistas en los temas de sistemas de información, así que invitamos a quienes no lo hayan hecho, siendo o no miembros de la red, a poder sumarse a esta comunidad. La forma para poder sumarse y demostrar su interés es a través de un formulario que deben completar, es muy sencillo, el formulario está tanto en español como en portugués, y en el chat en estos momentos está apareciendo el enlace para que ustedes puedan hacerlo. Sepan que a diferencia de la red, que en la red solamente pueden participar funcionarios, funcionarias y egresados de nuestros programas de formación de América Latina, en la comunidad de datos abrimos la participación a especialistas de ámbitos de educación diversos. Así que pueden también invitar a equipos, colegas de los ámbitos académicos u otros organismos a ser parte de esta comunidad de datos en conjunto con Orial UNESCO Santiago, perdón. También los invitamos a visitar el repositorio de la comunidad de datos, que reúne un conjunto de documentos relevantes y recientes sobre el tema. Esto también siempre enriquece y actualiza la comunidad, así que también está apareciendo en pantalla el enlace. Y por último, contarles tal vez este mensaje más específico para los miembros de la red de especialistas, que como ustedes saben, en julio cumplimos 3 años ya del desarrollo de
de esta comunidad, de esta red, de funcionarios, funcionarias y egresados de los programas del IPE UNESCO Oficina para América Latina. Ya somos más de 2.000 miembros en esta comunidad, y como es nuestro compromiso institucional siempre adaptar esta propuesta a las necesidades de sus usuarios y seguir mejorando las prácticas que realizamos día a día, hace unos días hemos lanzado una encuesta de opinión y para nosotros es fundamental que ustedes puedan contestarla. Ya tenemos una cantidad de respuestas interesantes con datos muy relevantes para la mejora, pero si en la sala hay miembros de la red que todavía no lo hayan completado, le dejamos el link en el chat para que puedan hacerlo rápidamente. Es muy breve, nos lleva más de 5 minutos y para nosotros es información por demás relevante. Y finalmente, como toca en todos nuestros eventos, les pedimos que antes que se retiren de la sala, si puedan, prendan sus cámaras, así tomamos una última imagen, una captura de pantalla, para que podamos registrar esta participación en este evento. Así que si todos estamos listos y voy viendo que se prenden cámaras, voy a poner mi pantalla en forma completa, ahí estamos, perfectos, así nos vemos todos en 3, 2, 1, sonreímos, foto. Una más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias como siempre por su tiempo y nos seguimos encontrando en otros eventos en el marco de la red y de la comunidad de práctica en datos. Un placer estar con ustedes esta tarde. Luego